Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al tercer vídeo de nuestro bloque de análisis de cartas de jugador de El Camino a Carcosa. Como es habitual, el tercer vídeo es el correspondiente a las cartas de clase rebelde, como siempre siguiendo la estructura habitual que seguimos en este bloque, en este tipo de vídeos. Sin más dilación, comenzamos ya con el vídeo de hoy y lo hacemos como siempre con las cartas de nivel 0. Comenzamos por Sigilo, un apoyo coste 2 con un icono de agilidad, un talento, que por una acción y agotándolo nos deja evitar. El enemigo objetivo gana -2 a evasión para este intento de evasión. En caso de que tengas éxito, dejas de estar enfrentado con él, pero no lo agotas. El resto del turno, ese enemigo no puede enfrentarse a ti. Aquí tenemos, a efectos prácticos, un motor facilitador de evasiones, una carta que podrás activar una vez cada ronda para evitar dando un -2 a evasión al enemigo objetivo, lo cual en términos de probabilidad de éxito está bastante bien. Bajar 2 puntos al enemigo o la habilidad está muy bien. Ahora bien, tiene una pega que es muy importante, y es que no agota al enemigo. En verdad, las dos grandes virtudes que tiene evitar enemigos son, por un lado, que agotas al enemigo, y por otro, que ese enemigo deja de estar enfrentado contigo, ¿no? Por lo tanto, esta carta en la práctica hay muy pocos contextos donde realmente te es útil. En particular, hay dos tipos de enemigo contra los que es absolutamente inútil, que es contra los cazadores y contra los descomunales, por motivos evidentes. Si tú esta carta la usas contra un cazador, ponte que tienes éxito, deja de estar enfrentado con él, pero no lo agotas. Esto quiere decir que en la siguiente fase de enemigos se va a mover. Y al final la evasión no te ha servido para absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, tampoco sirve de nada contra los descomunales, por definición, porque los descomunales, por definición, están enfrentados a todos los investigadores en su lugar. O sea, no puedes dejar de estar enfrentado con un descomunal en tu lugar a no ser que lo agotes. Y esta carta precisamente no lo agota. Por lo tanto, esta carta solo tiene sentido contra enemigos que no sean cazador y que no sean descomunales. ¿Realmente vale la pena entonces esta carta? Pues por lo general no. Más aún porque los rebeldes, por lo general, suelen tener bastante facilidad para evitar enemigos, suelen tener buena agilidad y tienen acceso a una clase con muchos recursos de evasión. Por lo tanto, ¿para qué para qué necesitan efectos como este? Prácticamente para nada, ¿no? Si bien puedo entender que esta carta puede tener cabida en alguna estrategia muy concreta, sobre todo en el True Solo, en el caso concreto de que tu investigador sea muy mal combatiente e intentes apostarlo todo a la evasión, puedes entender que esto puede igual llegar a serte útil, pero para mí es un uso demasiado concreto y demasiado poco efectivo, porque te quitas la mayor virtud que tiene evitar enemigos, que es agotarlos. Si tú no agotas al enemigo al evitarlo, pues prácticamente evitarlo pierde toda la gracia, pierde absolutamente toda la gracia. Pasamos ahora al truco de manos, un evento coste 1 con iconos de intelecto y de agilidad, un truco, carta rápida que solo puedes jugar en tu turno, y dice que pongas un apoyo tipo objeto de tu mano en juego. Al acabar tu turno, si ese apoyo sigue en juego, debes retornarlo de vuelta a tu mano. Es decir, es una carta que te permite coger cualquier apoyo tipo objeto que tengas en tu mano, ponerlo gratuitamente en juego, pero con la pega de que al término del turno debes retornarlo de vuelta a tu mano. Es una carta que en la práctica hace combinaciones tremendamente explosivas, tremendamente poderosas, en particular cuando lo combinas con esas cartas, esos apoyos que entran con usos, que entran con un cierto número de recursos, de usos encima. Ya que tened en cuenta de que cuando una carta con usos entra al juego, inmediatamente debe ponerse un número de recursos sobre él, igual al indicado por la propia carta en su habilidad de usos, ¿no? Esta carta hace combinaciones realmente explosivas con esas cartas que entran con usos. Únicamente hay una carta con la cual puede haber cierta confusión en su interacción con esta carta, que son las pistolas gemelas de Jenny, la carta personal de Jenny Vance. Esas pistolas, ese apoyo que entra, que tiene coste X. ¿Qué ocurre?
que cuando una carta con coste X entra al juego sin haberla jugado, por efectos como el truco de manos, se tiene que sobreentender que la X es 0. Por lo tanto, esa carta podría ponerse en juego con truco de manos, pero entraría con 0 municiones, lo cual, lógicamente, no serviría de absolutamente nada, ¿no? Realmente esta carta hace algunas interacciones realmente espectaculares con ciertas cartas. La más básica será la de la linterna, la combo truco de manos linterna. Ponte que, por ejemplo, antes de hacer la primera acción en tu turno, juegas truco de manos y pones en juego la linterna, que entra con sus 3 cargas, sus 3 suministros. Con esto tú podrías gastar las 3 acciones del turno en 3 investigaciones usando la linterna en las 3 ocasiones, consumiendo las 3 cargas. ¿Qué ocurre? Acaba tu turno y por norma, por lo que indica truco de manos, debes retornar la linterna de vuelta a tu mano. No olvidéis que aunque una carta se quede sin cargas, no se debe descartar. Al acabar tu turno, la linterna vuelve sí o sí a tu mano. Y luego, más adelante, en un turno posterior, puedes volver a jugar la linterna, esta vez del modo normal, por los 2 recursos, jugándola por una acción, y entrará con esas 3 cargas otra vez. Entrará otra vez con esos 3 suministros. De modo que el truco de manos lo que habrá conseguido es multiplicar por 2 el número de activaciones que haces de la linterna. Lo cual es una combo muy efectiva y bastante espectacular, la verdad. Ahora bien, las combos más espectaculares son las que esta carta hace con las armas, en particular con las armas que sean, armas de fuego, de las que entren con municiones, con usos, y las más espectaculares son las que hace con las armas de nivel alto, de nivel muy, muy alto, como el arma lanzarrayos, el subfusil Thompson, el lanzallamas o, por ejemplo, la solución extraña de combate, el Icor ácido. Ahí esta carta es realmente espectacular porque esas cartas son tremendamente eficientes. Cada carga, cada munición, cada uso cada activación que le hagas va a ser tremendamente útil. Una carta que tenga el potencial de sacar más activaciones de esa carta, pues lógicamente es muy poderosa. Ni que decir que esta carta, truco de manos, permite poner en juego estos apoyos, objeto, sin provocar ataques de oportunidad, lo cual puede estar bien, por ejemplo, para poner armas en juego en caso de que te caiga un enemigo y te pille desarmado, ¿no? Así que, en resumen, la carta es claramente un staple de clase rebelde. Es una carta que prácticamente siempre llevas. La definición de staple es aquella carta que no tienes que encontrar motivos para llevarla. Debes encontrar motivos para no llevarla, porque es tan poderosa que es que no hay ningún motivo para no llevarla en tu mazo. Esta carta, a la mínima que tengas 2 o 3 apoyos de los que entren con usos, sean objeto, pues prácticamente siempre querrás llevarla siempre que tengas, lógicamente, acceso a Rebelde nivel 0. Una de las cartas más poderosas de todo el ciclo, motivo por el cual ha sido modificada en la lista tabú, en particular por esas interacciones que comenté antes con las cartas de nivel muy muy alto. Truco de manos lanzallamas, por ejemplo, es una combo que está manifiestamente muy rota y por ello en la última lista tabú han limitado el nivel del apoyo objetivo a nivel 3. Es decir, truco de manos con tabú solo puede usarse para poner en juego apoyos que sean como mucho de nivel 3. Si no recuerdo mal, esta carta ha tenido varias iteraciones en los tabús, han intentado modificarla de diferentes modos. Creo que antaño te impedía poner apoyos que ocuparan más de una mano, lo cual, a ver, hay ciertos apoyos a 2 manos que no son tan poderosos como para romper mucho el juego y por ello el equilibrio lo han encontrado con esta última iteración, simplemente limitando el nivel de la carta objetivo. Lo dicho, una de las mejores cartas de todo el ciclo y claramente un staple de clase rebelde que lleva siempre que tengas apoyos que objeto que entren con un cierto número de usos, porque esta carta te deja multiplicar, sacar usos adicionales a estas cartas, ¿no? Seguimos con la maniobra osada, un evento coste 0 con un icono comodín, un gambito, carta rápida que puedes jugar cuando fueras a tener éxito en una prueba de habilidad. Ganas +2 a tu habilidad para esta prueba. Es decir, es exactamente la misma idea que el qué suerte, con la diferencia de que el qué suerte lo juegas cuando fueras a fracasar una prueba para compensar tu habilidad
y maniobra osada la usas cuando fueras a tener éxito de por sí en la prueba. Ahora bien, ¿por qué motivo quieres tú subir tu habilidad cuando ya ibas a tener éxito? Pues te puede interesar por esos apoyos, o por esas cartas, esas jugadas que dependen del margen de éxito. Como sabéis, hay ciertas cartas que pueden ser más poderosas o más efectivas en caso de que tengas un cierto margen de éxito. Los ejemplos típicos son la Derringer del 41 y la Navaja. Son cartas que hacen efectos más poderosos cuando tienes éxito por 2 o más, al menos en las variantes de nivel 0, en ambos casos, ¿no? Esta carta pues, es muy útil para aquellas pruebas donde usas estas cartas y tienes éxito pero no consigues tener el margen. Esta carta te deja compensarlo, te deja compensar tu habilidad para sí tener ese margen de éxito. En verdad, esta carta va ganando utilidad conforme van saliendo expansiones del juego. Inicialmente, al margen de la Derringer y la Navaja, pues no había muchas más cartas, al menos realmente buenas, que te pidieran margen de éxito. Más adelante, conforme salen expansiones, empiezan a surgir arquetipos que giran en torno a estas cartas que te piden un cierto margen de éxito. Ahí esta carta pues, puede ser realmente útil. En particular, este arquetipo es el que tiene el mazo preconstruido de Winifred Havamok. Es un mazo que gira en torno a la idea de tener márgenes de éxito, ¿no? Y por ese motivo esta carta precisamente está reimprimida en el mazo de Winifred, porque en ese arquetipo es muy muy útil. Fuera de ese arquetipo, lógicamente no tiene ningún sentido, porque por lo general no te importa tener éxito por 0, por 5 o por 50. Sin embargo, en ese arquetipo sí que te puede importar el margen de éxito. Ahí esta carta es realmente útil. Pasamos ahora al puño americano, un apoyo coste 2 con un icono de combate, objeto, arma de melee, ilícita, ocupa una mano y por una acción te deja combatir. Este ataque hace un daño extra asegurado, pero tiene la pega de que el enemigo atacado gana represalia para este ataque. Es una carta que tiene una premisa que me parece tremendamente interesante. Tenemos un arma de melee que es capaz de meter un daño extra asegurado. Tened en cuenta que no hay tantas armas de melee que te dejen pegar por un daño extra asegurado. Ni siquiera el machete asegura el daño, lo cual es muy interesante. Como premisa es muy muy interesante y además es barata, coste 2, es barata. Ahora bien, esta carta tiene dos grandísimas pegas. La primera, la evidente, es que da represalia al enemigo atacado. Y eso nunca es bueno porque hace que cada ataque que hagas a ese enemigo tenga un riesgo adicional. Puede ser matizable porque depende del enemigo, depende del ataque que tenga, pero igualmente estás añadiendo un riesgo a ese ataque. Y la segunda pega, que igual no es tan evidente, es que, bueno, es muy importante igualmente, es que esta carta no te potencia tu habilidad de combate. Por lo general las armas suelen darte pluses de combate. Esta carta, por ejemplo, te da +1 de combate, +2 de combate, aparte de los posibles daños extra. Esta carta no te da ningún plus de combate. Por lo tanto, cuando la utilizas, estás obligado a atacar a pelo, usando el combate base, sí, potenciable por apoyos y cartas de habilidad, lo que tú quieras, pero basándote en tu habilidad base de combate, lo cual lógicamente no ayuda a tener éxito, ¿no? Cierto es que hay algunas jugadas que puedes hacer para matizar las pegas de esta carta. Por ejemplo, si tú consigues evitar al enemigo con antelación, esto desactiva la represalia, lo cual hace que esta carta pues, ahí pueda ser más tragable. Y desde luego, si tu personaje es sólido en combate, pues puede plantearse. Ahora bien, ¿cuántos personajes que sean buenos combatientes tienen acceso a rebelde nivel 0? No se me ocurren muchos. Zoe, por ejemplo, podría plantearse esta carta. Leo Anderson también puede planteársela. En verdad, el único rebelde que es un combatiente puro es Tony Morgan, al cual aún no he jugado, así que aún no puedo valorar realmente su utilidad, la utilidad de esta carta para Tony, ¿no? Pero únicamente puede tener cabida si tu personaje es muy buen combatiente, básicamente para maximizar la probabilidad de éxito, aunque hay muchos casos donde tú vas a añadir con la represalia, vas a añadir un riesgo a menudo innecesario para ese ataque, ¿no? En verdad,
hay alternativas, hay otros modos de conseguir esos daños extra. Por ejemplo, si jugáis sin tabús, el machete es mucho más seguro que esto. Así que, en resumen, esta carta parte de una premisa muy interesante, pero las pegas son demasiado grandes. Así que únicamente hay dos contextos donde yo siquiera me plantearía el uso de esta carta. Primero, en grandes combatientes, personajes que tengan una habilidad de combate muy alta. Y segundo, en personajes o equipos de investigadores que tengan facilidad para evitar previamente al enemigo, de modo que desactives la represalia. La carta, como digo, parte de una premisa muy interesante, pero la destrozan esas dos grandes pegas que tiene. El hecho de que no te dé plus de combate y esa represalia por la cara al enemigo que aumenta innecesariamente el riesgo del uso de esta carta, ¿no? Pasamos a Darío el Amin, un apoyo coste 4 con un icono de intelecto, es un aliado que dice que mientras tengas 10 o más recursos, ganas +1 a voluntad y +1 a intelecto. Luego, por una acción, si no hay enemigos en tu lugar, puedes agotar esta carta para ganar 2 recursos. Absorbe 2 daños y 2 de horror. Esta carta nos ofrece 2 pluses estáticos de voluntad y de intelecto, pero que solo funcionan si tienes 10 o más recursos. Es decir, si haces un gran acopio de recursos. Cierto es que él mismo te deja doblar la eficiencia de la acción de ganar recursos. Dicho de otro modo, con su capacidad puedes ganar 2 recursos con una sola acción. Por lo general, tú puedes ganar un recurso con una acción. Este aliado te permite ganar 2 recursos por una sola acción, una vez por ronda, siempre y cuando no tengas enemigos en tu lugar. En verdad, llegar a 10 recursos y mantenerlos es más complicado de lo que parece. Eso por un lado. Y por otro lado, yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Cuántos rebeldes o personajes que tengan acceso a clase rebelde nivel 0 realmente agradecen esos pluses de voluntad y de intelecto? La verdad es que no se me ocurren tantos. Personajes que tengan una voluntad y un intelecto decente, que puedan hacer acopio de recursos y que realmente agradezcan a Darío el Amin, no se me ocurren tantos. Siendo un poco rebuscados, por ejemplo, Res Murphy, que tienes voluntad decente e intelecto bueno. Jenny puede tener facilidad para llegar a los recursos y, bueno, como es equilibrada en todo, pues agradece los pluses, pero Jenny tiene otros medios mejores para potenciar la habilidad, pagando por lo general. Y todavía no he entrado en las 2 grandes pegas que tiene esta carta. Primera, que él mismo de base es caro. Cuesta 4 recursos. Son bastantes recursos. Y segundo, que es que ocupa un espacio que está cotizadísimo, que es el espacio de aliado. Pensad que en los aliados tenemos algunas de las mejores cartas del juego. Y pensad que solo tenemos de base un espacio aliado. El aliado es prácticamente... Bueno, muy a menudo suele ser la base en torno a la cual tú construyes el mazo. O al menos intentas que gire muy en torno a la filosofía central del mazo. ¿Realmente te compensa apostarlo todo por este señor, por esta carta? Yo considero que no hay muchos contextos donde te compense realmente, ¿no? A ver, si tu mazo tiene facilidad para generar muchos recursos y realmente agradeces los pluses de voluntad y intelecto, vale, pero no se me ocurren ahora mismo investigadores donde realmente este efecto sea útil. Por ejemplo, la voluntad. Los rebeldes no suelen tener mucha voluntad. Por ejemplo, piensa en Malasombra O'Toole, piensa en Finn Edwards, tienen 1 de voluntad y 2 de voluntad. Un +1 de voluntad no les cambia la vida. Así que, en verdad, a ver, si quieres realmente sacarle partido, te interesa aprovechar ambos pluses. O sea, meterlos solamente por +1 de voluntad, ponte un Rosario, mucho mejor. El de intelecto, tienes a Christopher, mucho mejor. Así que, en verdad, para que realmente te rente, tienes que agradecer ambos. Y para eso, aparte de eso, tienes que tener mucha generación de recursos. Así que, no sé, es una carta que yo la he jugado muy poco o nada, porque debes construir muy en torno a él, hacer ese acopio de recursos, y tampoco considero que lo que hace realmente aporte lo suficiente en relación a lo que tienes que invertir para no solo para jugarlo, sino para llevarlo de modo general en tu mazo.
Pasamos ahora al golpe bajo, un evento por 2, iconos de combate y de agilidad, un truco, cuenta como combatir, debes añadir tu agilidad a tu valor de habilidad para esta prueba y en caso de éxito por 2 o más, evitas automáticamente al enemigo atacado. Aquí tienes una carta que hace lo que se suele llamar compresión de acciones. Deja comprimir 2 acciones en una. Por un lado, un combate, acción de combatir, y por otro, una evasión. Es decir, en solo una acción tienes la capacidad tanto de combatir como de evitar a un enemigo. Aunque para que te salga bien debes tener un margen de éxito de 2 puntos, ¿no? Lógicamente, si tu personaje tiene un combate y una agilidad que ambos sean de aceptable para arriba, pues es efectivo porque tendrás muchos números de conseguir ese margen de éxito de 2 puntos. Ahora bien, ponte a pensar en la práctica qué investigadores realmente agradecen cartas como esta. Por ejemplo, un combatiente, yo creo que no. Un combatiente no suele querer esto, pero un combatiente suele ir de frente. Un combatiente no suele querer evitar enemigos. Así que esta carta le implicará gastar 2 recursos para prácticamente nada, ¿no? Esta carta sí que será útil en el contexto del personaje evasor, del personaje que sí que va a usar la evasión, va a intentar evitar enemigos, bien para dejarlos atrás o bien para facilitar la tarea a los compañeros de equipo, y ahí pues, puede ser útil porque estás sumando a la evasión un ataque que meterá un daño al enemigo, ¿no? Cierto es que debes encontrar un investigador que tenga un combate decente, que tenga una muy buena agilidad y que tenga acceso a rebelde nivel 0, ¿no? Si lo piensas, no hay tantos contextos donde realmente saques un gran rendimiento a esta carta. Está bien porque comprime 2 acciones en una, pero no hay tantos investigadores contextos donde realmente esté bien. De hecho, pensándolo antes de hacer el vídeo, dando un par de vueltas a qué investigadores pueden agradecer esta carta, me di cuenta de que de todos los investigadores que había entre la caja básica y Carcosa, o sea, Core, Dunwich, Carcosa, no encuentro a ningún investigador que tú digas que realmente agradece esto. El único que tiene un perfil de habilidades que podría encajar bien con esta carta es Malasombra O'Toole. Y Malasombra es medio guardián, no siempre quiere la evasión. Aunque bueno, con Malasombra puede ser un poco el único donde realmente esta carta puede brillar. Aunque te diría que los investigadores con los que más ha brillado esta carta en mi experiencia son 2. Son Finn Edwards y Rita Young. Porque ambos son personajes que usan mucho la evasión, usan muy bien la evasión los dos. Ambos tienen un combate aceptable y tienen una agilidad muy buena. En ambos investigadores esta carta sí que considero que le sacas un muy buen rendimiento, pero considero que solo hay. No hay más investigadores contextos donde realmente esta carta le saques todo el potencial, ¿no? Así que es una carta que en resumen puedes considerar llevarla en aquellos personajes que usen mucho la evasión y cuyo combate sea decente, porque lo que hace está bien, comprime ataque y evasión, pero para que salga bien debes conseguir un buen valor de habilidad y para ello debes tener un combate sólido y debes ser un personaje que, como digo, use mucho la evasión, ¿no? Seguimos ahora con el Mira Esto, una carta de habilidad con iconos de voluntad, combate y agilidad, un gambito, que solo puedes aportar a una prueba que estés haciendo tú. Y como coste extra para aportar esta carta a una prueba, debes gastar hasta un máximo de 3 recursos. En caso de que tengas margen de éxito de al menos un punto, ganas el doble de los recursos gastados. A efectos prácticos, esta carta no deja de ser otro generador de recursos más, como por ejemplo el alijo de emergencia. Es una carta que usarás para generar recursos extra. Porque, a ver, los iconos que aporta no son ninguna maravilla, son solamente +1 y no llega a intelecto. Por tanto, cartas como esta, no las quieres por el plus de habilidad, sino la quieres por el efecto secundario que tiene. Aquellas cartas de habilidad que tienen pocos o malos iconos, generalmente las quieres por el efecto adicional que tiene la carta. Por ejemplo, golpe brutal, daño extra, deducción, pista extra. Esta carta te da recursos. Tiene la pega de que implica cierto riesgo, porque al jugar esta carta, al aportarla a una prueba, debes apostar, entre comillas, hasta 3 recursos. Y en caso de que no tengas margen de un punto de éxito, perderás los recursos apostados, lo cual no sueles quererlo, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es una carta que por lo general, si tú la juegas de modo inteligente,
la usarás como generador de recursos. Una carta que va a ser útil en aquellos mazos, aquellas estrategias que quieras que generen más recursos de lo normal. La pega, ya lo comenté antes, es que no alcanza a pruebas de intelecto, así que en los rebeldes que se inclinen más a buscapistas, pues no va a ser tan útil. Recuerdo que esta carta la jugué en los confines de la Tierra con Finn Edwards y a Finn lo incliné totalmente a buscador. Me di cuenta de que esta carta no brillaba tanto, porque no hay tantas pruebas donde realmente vayas a conseguir poder aportarla y tener ese margen de éxito, ¿no? Ahí en el contexto de un buscapistas no brilla tanto. Quitando eso, la carta es útil y considero que compensa llevarla siempre y cuando quieras un generador de recursos adicional, aunque cierto es que implica un riesgo y hay que saber jugarla. A los rebeldes les gusta el riesgo, así que encaja muy bien en cuanto a filosofía y no tiene mucha más historia, simplemente una carta que llevarás como generador de recursos adicional. Seguimos con el escape por los pelos, un evento coste cero con 2 iconos de agilidad, carta de fortuna, ojo, Res Murphy no puedo llevarla, carta rápida que puedes jugar cuando un enemigo haga un ataque de oportunidad ante ti, contra ti. Esta carta cancela ese ataque y además ganas +2 de habilidad para la siguiente prueba que hagas este turno. Aquí tienes una carta muy interesante que supone que no deja de ser un híbrido, una amalgama de 2 cartas que ya conocemos, que son el esquivar y el coraje inesperado. Por un lado, cancelas un ataque que solo puede ser de oportunidad y por otro lado te está dando +2 a cualquier habilidad a la siguiente prueba que hagas este turno, ¿no? Cierto es que solo puedes jugarla contra ataques de oportunidad. Ahora bien, tened en cuenta que un ataque de oportunidad es muy fácil de disparar. Es algo con lo que es muy fácil jugar alrededor. La carta, por ello, es muy flexible. Siempre que tengas un enemigo encima, tú podrás, de un modo muy sencillo, disparar un ataque de oportunidad. Hay un montón de acciones que puedes hacer cuando quieras en tu turno que implican ataque de oportunidad. Jugar una carta, robar carta, ganar un recurso, son acciones típicas que te dejan, que disparan ataques de oportunidad. Ahí podrías jugar esta carta y no solo cancelar el ataque, sino además ganar ese plus de habilidad. La carta es muy, muy efectiva, muy, muy eficiente. Aunque debes saber jugarla, debes saber disparar el ataque de oportunidad en el momento correcto para hacer la jugada correcta, está muy bien. Aquí os propongo algunas combinaciones sencillas. Por ejemplo, si queréis investigar, podéis directamente investigar con un enemigo encima, jugáis esta carta, canceláis la pegada de oportunidad y encima investigaréis con +2 de habilidad. Es un poco una primera combinación. La segunda, que igual es más interesante, es que podéis usar esta carta para preparar mejor un ataque o evasión contra un enemigo. Simplemente haced cualquier acción que implique ataque de oportunidad, ganar un recurso, robar carta, jugar algo, y después proceder con la siguiente acción a atacar o a evitar ese enemigo, porque os beneficiaréis de ese +2 de habilidad. Además, otra virtud de esta carta es que tiene buenos iconos. Ese +2 de agilidad puede ser útil en caso de que no encuentres un buen contexto para jugar esta carta. Así que en verdad la carta es muy sólida de modo general y yo creo que prácticamente siempre merece ser tenida en cuenta. Cierto es que debes saber jugar en torno a ella, debes saber utilizarla al momento correcto, pero por lo general va a ser muy útil. Por ejemplo, esto con Malasombra O'Toole es muy bueno, porque Malasombra es un personaje que suele intentar correr, suele intentar completar los escenarios en el menor tiempo posible y no suele querer perder el tiempo con enemigos y con tonterías de esas, ¿no? Así que a él le suele interesar mucho jugar esta carta. En verdad, yo creo que cualquier investigador con acceso a esta carta le puede ser útil porque es muy fácil de utilizar y ese +2 equivale a un coraje inesperado, además sumando la cancelación de un ataque de oportunidad. En general es muy sólida y creo que tampoco requiere de mucha más explicación, ¿no? Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0. Comenzamos con las ganzúas, un apoyo coste 3, nivel 1, con un icono de intelecto, objeto, ilícito, ocupa una mano. Entra con 3 suministros y en caso de que no tenga suministros debes descartarla. Aquí sí que te obligan a descartar esta carta al quedarse sin suministros. Por una acción y agotándola puedes investigar. Debes añadir tu valor de agilidad a tu habilidad para esta prueba. En caso de que no tengas éxito por al menos 2, debes retirar un suministro de esta carta.
Por cierto, nada os impide aumentar la agilidad durante las ventanas de oportunidad de esta misma prueba. Si, por ejemplo, tenéis pendenciero, podríais gastar un recurso para aumentar en un punto la agilidad y esto contaría de cara a esta prueba, porque estás sumando tu valor de habilidad, generalmente el intelecto, con tu agilidad. Si tú aumentas la agilidad a mitad de la prueba, esto cuenta, te permite aprovecharte de ese plus para esta prueba, ¿no? La carta no tiene mucha historia, es un recurso básico para cualquier rebelde que quiera investigar. Pensad que si bien solo tienes una activación cada ronda, tened en cuenta que vuestro valor de habilidad acaba siendo muy alto. Cierto es que te pido un mínimo tanto de intelecto como de agilidad, pero va a ser muy fácil subir la habilidad a 7, 8, incluso 9 puntos sin falta siquiera de aportar cartas, solamente con las propias ganzúas. Así que siempre que la activáis tenéis muchos números de tener éxito en la investigación, porque la habilidad acaba siendo muy alta. La única pega que tienen las ganzúas es que solo pueden activarse una vez cada ronda, porque deben agotarse. Por lo tanto, si tu personaje es un rebelde y lo intentas enfocar a buscapistas, le hace falta contar con algún recurso adicional. Por lo general, un personaje buscapistas va a querer investigar con fiabilidad, va a querer investigar con fiabilidad varias veces en cada turno. Esta carta solo puede usarse una vez cada turno. Por tanto, si tú compras las ganzúas en un personaje buscador o orientado a buscapistas, necesitas complementarla con algo. Debes contar con alguna otra carta que también te sirva para investigar. Por ejemplo, la misma linterna puede ser un buen complemento a las ganzúas, aunque sueles querer siempre algo más, ¿no? En general, la carta no tiene mucha historia, es un recurso muy básico para cualquier rebelde que quiera aportar en la búsqueda de pistas investigando. Aunque, como digo, no puedes depender 100% de ellas porque solo tienes una activación cada ronda. Si la activación es muy buena, tu habilidad va a ser muy buena. Por lo general, el tema del margen de éxito no suele ser problema. Yo raramente me encuentro con tener que descartar las ganzúas. Así que siempre que la activas, casi siempre tendrás éxito. Pero como digo, es una activación por ronda, así que deberías apoyarte en otras cartas para poder ejercer bien como buscapistas, ¿no? Seguimos con el arrojo, un apoyo coste 1, nivel 1, iconos de voluntad, agilidad, es la compostura de clase rebelde, carta rápida, límite de una compostura en juego, el horror que no sea directo debe ser asignado a esta carta antes de poder asignarlo a tu investigador, y por activación libre, por un recurso, ganas +1 a voluntad o a agilidad para esta prueba. Sobre un punto de horror. En verdad, las composturas ya las he analizado bastante en los 2 vídeos previos, más o menos con esa corrección del comportamiento de la carta, que yo realmente estaba interpretando mal y que corregí en el vídeo de clase buscador. Y en este caso, a ver, todo lo dicho para las anteriores también se aplica a esta. Así que, en verdad, ¿cuáles son las... ¿Qué es lo que distingue esta compostura del resto? Las habilidades y la clase, ¿no? La voluntad. Los rebeldes, por lo general, no suelen tener mucha voluntad. Generalmente, si un rebelde usa esta carta como potenciador de voluntad, va a tener que pagar bastante. Por ejemplo, Malasombra O'Toole, con una base de 2, va a tener que pagar mínimo de 2-3 recursos para poder llegar a una voluntad decente. Realmente, pues, como que no le es muy útil, ¿no? Además, los investigadores que son débiles de voluntad también son muy propensos a encajar horror. Así que esta carta va a durarles muy poco en juego. Así que, por ello, yo te diría que esta compostura es un poco una de las más flojas de todo el ciclo de las composturas. Como todas, es útil en aquellos personajes que tengan una gran generación de recursos, porque esta carta es un medio para poder gastar esos recursos, aunque peca de lo de siempre, peca de la grandísima fragilidad que tiene, más aún cuando los rebeldes suelen tener voluntad baja y suelen tener problemas para encajar con el horror. Sefina es la excepción. Sefina es una rebelde muy especial por la voluntad alta. Sefina es una investigadora que hay que analizar un poco aparte, ¿no? Porque aunque sea rebelde, es muy distinta al resto de rebeldes. Por lo general suelen tener voluntad baja y esta carta le suele durar muy poco en juego. Sefina tal vez pudiera agradecer más esta carta porque al tener más voluntad
pues puede defenderse un poco mejor, ¿no? Aunque obviamente yo creo que los rebeldes de modo general tienen mejores alternativas para defender su voluntad. Mismamente Sefina, con un rosario, yo creo que a ponerse en 5 de base tienes ya una base buena para poder defenderte en voluntad. No creo que realmente agradezca esta carta. Creo que los rebeldes en general tienen mejores modos para potenciar su voluntad y su agilidad, ¿no? Pasamos al óbolo de Caronte, un apoyo permanente de nivel 1. Es excepcional, por tanto cuesta 2 de experiencia en vez de 1, es un objeto reliquia, y dice que cuando ganes experiencia durante la resolución de un escenario, si no fuiste derrotado en ese escenario, ganas 2 de experiencia adicionales. Sin embargo, si fuiste derrotado en ese escenario, en vez de eso, tu personaje se muere. Queda pues eliminado permanentemente de la campaña. Aquí hay una cuestión que surge a menudo con esta carta, es qué ocurre cuando la compran varios investigadores, porque es una carta única. Tiene aquí el asterisco de la carta única. Por tanto, ¿qué ocurre si esta carta es comprada por 2 investigadores distintos en el mismo grupo? Pues pasa que, como las permanentes se ponen en juego en la preparación, ambas entran a la vez al juego. Lo que ocurre a efectos prácticos, sin entrar en detalles de por qué ocurre, solamente uno de los 2 investigadores tendría derecho a ponerlo en juego. El otro investigador debería retirar su copia de la carta de la partida. Es una carta cuyo efecto es muy sencillo y que no requiere de mucha explicación. Es una carta que te va a regalar puntos de experiencia por la cara al término de cada escenario, siempre y cuando no caigas derrotado. Por lo general, para sacar realmente partido máximo a esta carta, deberías comprarla de escenario 1, en cuyo caso, en 8 escenarios, te aportaría 10 puntos de experiencia en total. En el escenario 2 te ganaría 2 de experiencia, con lo cual se pagaría a sí misma. Después, al término de los escenarios 3, 4, 5, 6 y 7, porque el 8 no cuenta, que se acaba la campaña ya, 2 por 5 hacen 10 de experiencia que te regala esta carta. Ahora bien, el riesgo es muy grande. El riesgo es brutal porque hace que no puedas caer derrotado en ningún escenario si no quieres quedar eliminado de la campaña. Por ello, es muy importante que tu personaje tenga mucha defensa y mucha facilidad para poder al menos acabar los escenarios. Porque es que te la juegas en cada escenario. Es una carta que te fuerza a jugar con una mentalidad muy, muy, muy concreta. Debes afrontar cada escenario completamente a la defensiva, porque si caes derrotado se acabó. La campaña se acaba para tu investigador. Así que es una carta que te hace jugar con mucha tensión. Hay gente que no le gusta esta carta precisamente por la mentalidad que te impone, que te fuerza a tener en las partidas, porque la tensión es realmente máxima. Yo, por ejemplo, esta carta la jugué recientemente en la Era Olvidada, una campaña muy, muy durilla, y con Malasombra O'Toole la jugué, y hubo 2 o 3 momentos en la campaña que yo metí la mano en la bolsa sabiendo que ciertas fichas me hacían quedar eliminado de la campaña. Y esa tensión, la verdad es que es muy, muy, muy desagradable. No lo recomiendo a nadie. Así que en sí es una carta, lógicamente, muy útil porque te da un montón de experiencia, pero te implica ese riesgo. Debes saber lo que haces al comprarla. Lo dicho, el riesgo de esta carta no gusta a todo el mundo. Ahora bien, cierto es que hay algunos grupos de jugadores que son un poco más flexibles con las normas e igual en caso de caer derrotados, pues igual repiten el escenario o igual hacen como que no ha pasado, pero es que tristemente eso hace que esta carta no tenga ningún... pierde la gracia, ¿no? Porque si tú aceptas que vas a repetir escenarios en caso de que salgan mal, pues entonces esta carta la comprarás siempre. No tendrás ningún motivo para no comprarla, pudiendo comprarla. Pues son 10 experiencias de regalo. Por tanto, yo lo que recomendaría es a la gente que juegue de este modo que se dé la libertad de repetir escenarios o ser flexibles en este sentido con las normas, aconsejará que no la comprasen porque estarán abusando demasiado del juego. Sería una especie de mini lista tabú personal para esta carta en el contexto de que de la gente que se permita repetir escenarios. Jugado de modo normal, pues... no hay muchos motivos para no llevarla, a no ser que tengas mucho, mucho miedo de caer derrotado. Yo, por ejemplo, en Doomwitch, en Regreso a Doomwitch, no me atrevía
a jugarla, pero podía haberlo hecho sin ningún problema. Pero es que hay un escenario que puedes caer derrotado muy fácil y por eso dije, bueno, voy a asegurar y voy a no llevarla, ¿no? Como todo, depende de la campaña, ¿no? Hay algunas donde puede rentar más y otras donde puede rentar menos. En verdad, si tú valoras que el riesgo de caer eliminado de la campaña compensa, la comprarás siempre, porque son 10 experiencias de regalo, porque sí, en toda una campaña. Seguimos con una variante de una carta de la caja básica, el ataque por sorpresa, en este caso una variante de nivel 2. La carta original costaba lo mismo y hacía 2 daños directos a un enemigo que estuviera agotado en tu lugar. Esta variante de nivel 2 alcanza simplemente a cualquier enemigo que no esté enfrentado contigo. Parece que no, pero es una mejora sustancial de la original. Hay muchos contextos donde un enemigo puede no estar enfrentado contigo, en particular en multijugador, puesto que ahí tienes muchos compañeros de equipo que pueden enfrentarse a enemigos o puede caerles a compañeros de equipo y esta carta podrás jugarla muy fácil, por 2 recursos, 2 daños directos por la cara a cualquier enemigo. Yo siempre digo que las cartas como esta, que hacen daños directos a los enemigos, suelen ser muy buenas y suelen siempre tener que ser tenidas en cuenta. Además, esta carta alcanza a los indiferentes, lo cual es muy interesante. Hay muchos contextos donde la carta es buena. Ahora bien, cuantos menos investigadores hay en la partida, pues menos contextos encontraréis para sacar partido a esta carta. Yo te diría que de 3 investigadores para arriba, prácticamente siempre la querrás considerar, al menos tenerla en cuenta. De 2 investigadores para abajo ya lo veo un poco más complicado. Aunque el daño directo a enemigos está muy bien, te pide que sea un enemigo no enfrentado contigo. Cuantos menos investigadores hay, pues será menos probable encontrar el contexto correcto para jugarla. Lo dicho, con muchos investigadores muy útil porque son daños directos a enemigos muy fáciles de meter. Ahí va. Luego tenemos otra variante de otra carta de la caja básica, el carterista en este caso. La carta original era ese apoyo que era un motor robador de cartas. Siempre que evites a un enemigo te daba un robo de carta agotándola, ¿no? Esta variante gana varias cosas, nivel 2. Tiene 2 iconos de agilidad en vez de 1. Esta carta es rápida, la original no lo era. Y la habilidad dice lo siguiente: después de que evites a un enemigo, puedes agotar esta carta y puedes robar una carta o ganar un recurso. Y en caso de que tuvieras éxito por 2 o más, haces ambas cosas en su lugar. Como veis, es la misma idea que la carta original, pero mejorada. No tiene mucha historia. Gana un icono, gana que es rápida y gana la opción o la alternativa de ganar un recurso junto con el robo de carta o alternativamente al robo de carta. En verdad, tiene las mismas pegas que la carta original, que es una carta muy reservada a estrategias de evasión. Personajes muy cerrados en torno a la evasión, ¿no? A esta carta pues le ocurre lo mismo, realmente no obtiene ninguna virtud que la haga más jugable fuera de ese contexto de la estrategia cerrada de evasión. Lo dicho, si tu personaje está muy centrado, muy enfocado a evasión, muy bien, si no, considero que cartas como esta no suelen merecer la pena. Luego tenemos otra variante de otra carta de la caja básica, la Derringer del 41, otra variante de nivel 2 en este caso. Era esa pistola rebelde que podía pegar por daño extra en caso de margen de éxito de 2 puntos. Esta variante gana un iconito más, tiene iconos de combate y de agilidad. También entra con solo 3 municiones, pero el margen requerido de éxito baja solamente 1 punto. Con tener margen de 1 ya hará un daño extra. Y además, una vez por turno, en caso de que tengas éxito por 3 puntos o más, tendrás una acción extra este turno. Lo cual está muy bien, aunque pide mucho margen, si sale todo bien, pues te puede ser útil. Ahí tienes una carta que comba muy bien justamente con la carta esta que te daba más 2 a la habilidad en caso de éxito, ¿no? Tristemente es una carta que mantiene muchas de las pegas que tiene la carta original. La más importante para mí es esa baja eficiencia en cuanto a coste municiones. Por 3 recursos, 3 municiones, un ratio de 1 a 1, igual que la automática, para mí se queda algo corta. Y cierto es que te dan más 2 de combate, que es bastante, pero te sigue pidiendo márgenes de éxito. Y en verdad
los rebeldes no suelen ser tan buenos combatientes. Yo esta carta, recordaréis que la jugué con Jenny en Regreso a Dunwich. Lo hice porque tenía muchos medios para potenciar el combate de Jenny, cartas como Curtido en la Vida, Entrenamiento Físico. Y esta carta, bueno, algo brilló, pero me hubiera gustado sacarle más partido. Cierto es que también combó muy bien justamente con el truco de manos, al poder meterla gratis y tener esos 3 disparos por la cara. Así que, en general es una carta que en rebeldes que tengan un buen combate y es jugable ahí. O al menos rebeldes que puedan potenciarse el combate de modo puntual, de modo efectivo. Fuera de eso, son 2 de experiencia que considero que no valen la pena. Hay mejores medios para lidiar con los enemigos. En particular, los rebeldes es una clase un poco especial porque suelen ser muy escurridizos, tiran mucho de evasión, aunque tienen algunos recursos de combate. Cierto es que tampoco pueden ser muy poderosos para mantener un balance en el juego, ¿no? Tiene sentido. Lógicamente, la clase combatiente por excelencia son los guardianes y los rebeldes pues no deberían de tener armas mejores que los guardianes por regla general, al menos en cuanto a relación calidad-precio. Igualmente es una carta que está bien en aquellos rebeldes que quieras enfocar a combate, aunque cuidado porque para que puedan brillar deben tener margen de éxito, así que deben tener medios para poder aprovechar bien cartas como esta, lo cual te implica tener ese margen de éxito, sea mediante trucos como la carta de antes, el +2 en caso de éxito, o sea mediante potenciar la habilidad y conseguir el margen de éxito de un modo un poco más natural, ¿no? Seguimos con el Lupara, otra arma más, apoyo coste 3, nivel 3, icono de combate, arma de fuego, ocupa una mano, entra con 2 municiones, jugar esta carta no da ataques de oportunidad, y por una acción y una munición puedes combatir, ganas +1 de combate, haces daño extra en este ataque. En caso de que esta carta entrara al juego este turno, tienes un +1 adicional de combate y otro daño extra adicional para este ataque. Es una carta que es muy fácil ver cómo jugarla de modo óptimo. Simplemente con tu primera acción la juegas y con las siguientes 2 gastas las 2 municiones y pegas con combate +2 y por 2 daños extra. No hay tantos efectos que dejen pegar por 2 daños extra, así que de base la carta es interesante. Aparte de que es más fiable que la Derringer, porque son daños extra incondicionales, son asegurados, lo cual viene muy bien. Sigue teniendo la pega de que el plus de combate que da no es ninguna maravilla. +2, para muchos rebeldes se queda corto. Así que no es tan fácil hacerla brillar. Cierto es que con truco de manos brilla mucho, porque puedes meterla directamente en juego sin gastar acción, sin pagarla, y luego al acabar el turno vuelve de vuelta a tu mano y puedes más adelante jugarla del modo, digamos, normal, ¿no? Es una carta que es potente, no se puede negar la potencia, aunque también es cierto que solo tiene un modo de jugarse, que es el óptimo. No tiene ningún sentido jugarla y no gastar toda la munición ese mismo turno, porque la gran virtud que tiene es que puede pegar por combate +2 y por 2 daños extra. Si esta carta la dejas en juego y tu turno acaba, pues ya pierdes la gran virtud que tiene. Entonces, lógicamente, la quieres jugar siempre del mismo modo. Por tanto, exige contextos muy concretos. Es una carta que te quedarás en tu mano hasta que encuentres el contexto correcto para poder jugarla. Son contextos muy concretos, pero lógicamente la carta es sólida para un rebelde que quieras orientar a labores de combate de modo general, ¿no? Seguimos con la sugestión, un apoyo coste 3, con nivel 4, iconos de voluntad de agilidad. Ocupa espacio arcano, lo cual es curioso. Cartas arcanas fuera de místico es un hechizo, de hecho. Entra con 3 cargas y ojo porque esto permite a Akachi jugar esta carta, meterla en su mazo. Por una acción y agotándola puedes evitar. Añades tu voluntad a tu valor de habilidad para esta evasión. En caso de que no tengas éxito por al menos 2, debes retirar una carga de esta carta. Luego tiene una reacción. Cuando un enemigo que no sea élite fuera a atacarte, puedes gastar una carga para cancelar ese ataque. Aquí tenemos una carta que hace bastantes cosas. Tienes por un lado un motor para hacer evasiones, sumando la voluntad al valor de habilidad. Y por otro lado tienes también un motor que puede cancelar ataques. Cierto es que si la evasión no tiene margen de éxito, pues se va comiendo cargas y te impide usarla para cancelar ataques.
Hace muchas cosas. Lo que ocurre es que es cara en cuanto a experiencia. Son 4 de experiencia. Y por otro lado, los rebeldes no suelen tener mucha voluntad. Son 2 pegas que tienen. Que es cara y que por lo general los rebeldes no suelen tener una gran voluntad, en verdad. Efectos como este que te dejan sumar 2 habilidades solamente sirven de algo si ambas habilidades son mínimo decentes. Así que de voluntad 3 para arriba puede estar bien. Lo que ocurre es que muchos rebeldes tienen muy poquita voluntad, así que no sacan tanto partido de esta carta, ¿verdad? Hay modos mejores de construir en torno a la evasión. La parte canceladora de ataques está bien también, no está de más, pero en verdad esta carta la querrás explotar y querrás usar el motor de generador de evasiones facilitadas, ¿no? La carta es cara, como digo. Hace muchas cosas, pero es cara y está restringida a personajes muy concretos, a gente que sí que tenga una voluntad sólida y una agilidad sólida. De hecho, aquí os pongo las 2 investigadoras que pueden de verdad sacar partido de esto. Son Zefina y Akachi. Zefina tiene muy buena voluntad y muy buena agilidad. Akachi brilla mucho en voluntad y su agilidad es aceptable. En particular brilla con Zefina, ya que Zefina, como todo rebelde, agradece mucho los canceladores de ataques. Los místicos no los suelen requerir tanto, aunque lo pueden agradecer, pero los rebeldes suelen agradecer más esa cancelación de ataques, más aún Zefina con una resistencia tan baja. Así que es una carta muy especial, muy curiosa, que gira en torno a la voluntad, lo cual es más bien malo para los rebeldes porque no la van a explotar, pero aquellos rebeldes cuya voluntad sí que es sólida y que tienen agilidad decente o buena, pues sí que pueden sacar partido, pero sigue siendo aún así una carta cara que debes pensarte 2 veces si comprarla o no comprarla. Terminamos con Burlar a la Muerte, un evento coste 1, nivel 5, icono comodín, un truco, carta rápida que puedes jugar cuando fueras a caer derrotado. Dejas de estar enfrentado a todos los enemigos enfrentados contigo, descartas todas las cartas de la zona de amenaza, curas 2 daños, curas 2 de horror y te mueves a cualquier lugar revelado sin enemigos. Si es tu turno, acabas inmediatamente tu turno y retiras esta carta de la partida. Carta que, aunque hace muchas cosas, la idea general está muy clara. Una carta que sirve para salvarnos la vida cuando fuéramos a caer derrotados. La pregunta es ¿a qué precio? No tanto por lo que hace la carta, sino por cuánta experiencia cuesta. Son 5 de experiencia. ¿Realmente te hacen falta 5 de experiencia para mantener a tu investigador en pie? Hay otros modos para defenderse, y los rebeldes de por sí suelen ser ya escurridizos, suelen tener medios para escapar del peligro. Cartas como esta, aunque está muy bien, ¿realmente llegan a un estado tan límite como para caer derrotados fácilmente? Yo creo que no. Así que es una carta que yo únicamente contemplo hacia la parte final de la campaña, donde ahí el juego ya es un poco más liberal, más agresivo e intenta ya derrotarte de un modo más agresivo, ¿no? Ahí sí que puede tener sentido. Incluso te diría que yo solo lo vería para el último escenario de la campaña. Y solamente si lo puedes pagar. Son 5 de experiencia y puede ser que no puedas pagarlo tampoco. Y también puede haber otras mejoras que puedan ser más importantes o más valiosas que esta. A ver, es muy útil, lógicamente es muy útil porque te salva el culo, te quitas cartas, te quitas los enemigos, es un escurdizo, te cura daño, cura horror, pero es carísimo. Yo creo que es mejor invertir recursos, tanto mentales nuestros como del juego, en aprender a defendernos y a no llegar al estado de caer derrotados. Aunque insisto, que para el escenario final igual una copia podría llegar a ser una buena inversión como recurso de emergencia, pero considero que es demasiado caro y es mejor aprender a defenderse de modo general. Con esto cerramos ya este tercer vídeo de análisis de cartas de jugador del Camino a Carcosa, como siempre. Gracias por estar ahí y nos veremos en el cuarto vídeo de este bloque, en el cual pasaremos a la clase místico. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.